había indicado si el DNA está constituido por un DNA que es único, es decir, donde el material genético se activa en los sitios específicos. ¿Sí? Por ejemplo, en el páncreas se produce insulina y los genes que producen la insulina están activos. O en el riñón, en la parte de la corteza suprarrenal se producen hormonas y todo el tiempo esos genes están produciendo hormonas, o en la tiroides, etc. Pero todas las células, tienen la información genética de cada una de estas funciones. Solamente que algunos genes están activados y otros no. En el DNA moderadamente repetido, algunos genes están funcionando, otros no. Aún todavía no se tiene un conocimiento exacto de las características que tiene este material genético. Y luego, donde están los telómeros, que es un DNA altamente repetido. ¿Sí? Este DNA altamente repetido se repite en secuencias iguales, ¿sí? Que pueden ir de 2 pares de base, 3 pares de base, 4 pares de base, 6 pares de base, 7 pares de base, ¿sí? Hasta 8 pares de base. En este sector existen los mini satélites y los microsatélites. Y estos vienen a ser los marcadores de la identificación genética de cada individuo. Entonces, en esta parte de los telómeros se encuentran lo que se denomina tándem, ¿sí? Es decir, las repeticiones en secuencia de los nucleótidos. Y estos van a ser los que vamos a analizar en el laboratorio o analizan en el laboratorio para identificar a un individuo, ¿sí? Es su huella genética. La replicación, cuando una célula se divide, se replica todo, ¿sí? Incluyendo el DNA único, el DNA moderadamente repetido y ese DNA altamente repetido. Cada una de las partes del DNA en el área de la biología molecular son analizados en el laboratorio, ya sea para determinar la patología de una enfermedad genética o ya sea para identificar el individuo, ¿sí? Al individuo, ¿sí? O también material genético extraño en la muestra, que puede proceder de alguna bacteria, de un virus, un parásito, también se analiza. Entonces, ese material genético está sujeto a una replicación, a una duplicación, ¿sí? En el laboratorio, este mismo proceso lo llevamos a cabo utilizando la técnica de la PCR. Quiere decir que el fundamento de la PCR se encuentra aquí, donde amplificamos miles de veces ese gen, ese material genético, ¿sí? Por tanto, la replicación en los eucariontes va a estar determinada por dos. Una replicación continua que va de la cadena, tenemos una cadena 3', 5', y la otra cadena, la paralela, 5', 3'. Se activan los sitios ORIC. Un sitio ORIC muy semejante a material genético extracromosómico de la bacteria. Es ahí donde va a empezar la replicación, ¿sí? Y en esta replicación, una vez activada el sitio ORIC, entonces se va a producir la desnaturalización. Esta desnaturalización es producida por la enzima denominada helicasa. ¿Sí? Esta helicasa va a producir un rompimiento de los puentes de hidrógeno, dando lugar a una monohedra. Por lo tanto, va a haber una formación de una horquilla. ¿Sí? Al haber esta formación de una horquilla,
se produce una reacción bioquímica. Esta reacción bioquímica que se produce es, tenemos desoximonosfosfato, ¿sí? Este más desoxinucleótido trifosfato va a dar lugar a la formación de desoxinucleótido monofosfato N más 1 más pirofosfato por acción de las enzimas. Entonces, hay una reacción bioquímica. Y esta reacción bioquímica está moderada por diferentes tipos de enzimas. ¿Sí? La primera de ellas es la helicasa. ¿Sí? Luego viene otra enzima que es la RNA polimerasa, una enzima que añade nucleótidos trifosfatos de RNA. ¿Sí? Este tipo de nucleótidos va a añadir con la finalidad de sintetizar el cebador. Habíamos dicho en la anterior clase, en la replicación, el primer requisito es un molde de DNA. El segundo es un cebador. Entonces, ¿quién la sintetiza el cebador? Es esta enzima. Por lo cual esta enzima va a añadir nucleótidos de unas cuantas pares de base de RNA, en la cual en este extremo existe un grupo oxidrilo. ¿Sí? Eso significa que si tenemos una molécula de adenina, aquí va a añadir un uracilo. ¿Sí? En el uracilo, a nivel del azúcar, ¿sí? Tenemos el 2', 3'. Este grupo es el que está en la parte interna. Su finalidad es para que la enzima DNA polimerasa alfa pueda reconocerla. ¿Sí? Entonces se forma un híbrido. Es un híbrido constituido por moléculas de ADN y ARN. Esta misma secuencia se produce en la otra cadena, pero en fragmentos, ¿sí? De esta manera. ¿Sí? Por lo cual vamos a tener dos clases de replicación. Una replicación continua en dirección 3' a 5' y una replicación discontinua en dirección 5' 3'. ¿Sí? Ambas replicaciones se llevan a cabo de forma simultánea antes de llegar a los telómeros. ¿Sí? Porque aquí están los telómeros. Es decir, el DNA altamente repetido. ¿Sí? Bien. Luego actúa la enzima DNA polimerasa alfa. ¿Sí? Otra enzima, la DNA polimerasa alfa, es una enzima que reconoce al cebador y transporta el primer nucleótido de DNA. Entonces este va a transportar desoxinucleótidos trifosfato, ¿sí? Es decir, adenina, timina, citosina y guanina. En cambio este transporta uracilo, adenina, citosina y guanina, pero de RNA. Entonces van a transportar moléculas diferentes. Esta enzima, la DNA polimerasa alfa, va a añadir el primer nucleótido aquí. Si aquí existe una guanina, va a añadir una citosina, pero de DNA. Lo mismo ocurre en estos puntos. ¿Sí? En todos ellos va a añadir primer nucleótido. Luego viene otra enzima que es la DNA polimerasa delta. ¿Sí? La DNA polimerasa delta. Esta enzima es una enzima que polimeriza la reacción completa para la síntesis del DNA. Transporta desoxinucleótidos trifosfatos de DNA, igual que esta otra enzima. Pero esta va a elongar en su totalidad. ¿Sí?
¿sí? Esta va a añadir entonces nucleótidos hasta llegar donde se encuentran los telómeros. Lo mismo ocurre en la replicación discontinua. Añade hasta donde se encuentra el otro cebador. Cada fragmento se denomina fragmento de Okazaki. ¿Sí? Y entre fragmentos de Okazaki y Okazaki existen huecos. ¿Sí? No hay unión. Eso se denomina mella. ¿Sí? Bien. Una vez que estas enzimas han funcionado a ese nivel, a nivel del DNA altamente repetido, actúa la enzima llamada telomerasa. La telomerasa es una enzima ribonucleoproteína que puede transportar nucleótidos trifosfatos de DNA, ¿sí?, en ambas direcciones, es decir, 3' y 5'. ¿Sí? Puede leer las cadenas sintetizadas de la enzima DNA polimerasa delta. Entonces lo que hace es continuar con la replicación de los telómeros. ¿Sí? Una vez realizado esto, actúa otra enzima, la DNA polimerasa beta. Esta enzima es una enzima correctora, una enzima que tiene actividad exonucleasa. ¿Sí? Exonucleasa decimos porque tiene la capacidad de hidrolizar nucleótidos que no corresponden al molde. ¿Sí? Entonces esta enzima lo que va a hacer es leer en dirección 3' y 5' y de dirección 5', 3', y verificar si efectivamente los nucleótidos de las cadenas recién sintetizadas son o no son las correctas. Entonces lo que hace esta enzima es empieza a leer esto el molde y luego la cadena recién sintetizada. Como aquí hay un híbrido, esto va a cambiar por moléculas de DNA. ¿Sí? Pero aquí, entre este y este, queda un espacio. ¿Sí? Quiere decir que esta enzima no puede unir dos fragmentos de DNA. En otras palabras, la DNA polimerasa beta no une enlaces fosfodiéster. No lo puede hacer. Es su limitante. Lo mismo ocurre en los fragmentos de Okazaki. Esto le cambia por otra. ¿Sí? Y queda aquí una mella, esta en la otra mella, y así sucesivamente va cambiando aquellos nucleótidos que no le corresponden. Si existe mutación de esta enzima, nuestro cuerpo tiene dos opciones más: la DNA polimerasa eta y la DNA polimerasa epsilon. Son dos enzimas correctoras que también tienen la misma función. Una vez realizada la corrección con estas enzimas, entonces la enzima llamada ligasa, o también DNA polimerasa ligasa, esta enzima sí tiene la capacidad de formar enlaces fosfodiéster. Entonces lo que hace es unir esto con esto, y así sucesivamente. Y finalmente une aquí con los telómeros y ya tenemos dos cadenas idénticas. 3' al 5' y la cadena hija 5' al 3'. Tenemos la cadena molde 5' al 3' y la cadena hija 3', 5'. De una cadena
ya tenemos dos cadenas. Una va a una célula y el otra va a la otra célula. Entonces hay una división celular. Y en eso consiste la PCR, ¿sí? Amplificar el material genético varias veces. Pero no lo hacemos de todo el DNA, sino de un gen, para luego analizarlo, ¿sí? El tema de replicación también es la explicación de por qué en las etapas cruciales del individuo no debe someterse a diferentes tipos de acciones mutagénicas, ¿sí? En el embarazo, por ejemplo, ¿sí? No deberá de someterse a rayos X, ¿sí? Los rayos gamma, ¿sí? Ultravioleta, y tampoco a alimentos mutagénicos ni medicamentos mutagénicos, ¿sí? Porque todos ellos va a producir un daño a nivel del material genético. Podría ser que produzca mutaciones en nivel, pero tenemos un molde que no ha sido modificado, ¿sí? Entonces lo que hace esta enzima, las reparadoras, leen la parte del molde y la reemplaza lo que se ha perdido, ¿sí? Pero hay casos en los cuales la luz ultravioleta o rayos X puede producir una ruptura a ese nivel. Si se ha roto este nivel, ambos, tanto la cadena molde como la cadena recién sintetizada, se ha perdido nucleótidos. Y si se ha perdido nucleótidos, es muy difícil poder repararlos. Entonces viene de encima la ligasa y a estos dos lo unen, ¿sí? Por lo cual hay un acortamiento del material genético. Pero aquí hay un gen que ha sido alterado y aquí está la mutación, ¿sí? Y esto se traduce como una patología, ¿sí? Una patología genética adquirida, ¿sí? Porque si no se hubiera sometido a los rayos X o rayos gamma durante el embarazo, no hubiera tenido este problema, ¿sí? Pero lo peor es que este mal se hereda, ¿sí? Si esta persona tiene hijos, sus hijos van a tener la misma mutación. Entonces, hay problemas, consecuencias graves de herencia. Y muchas enfermedades vienen a causa de esto, por desconocimiento, por alimentos mutagénicos que se han consumido durante el embarazo, se han sometido a rayos X, rayos gamma, luz ultravioleta, y estos problemas se arrastran de generación a generación, ¿sí? Estudio de los telómeros también es otro aspecto para la parte patológica, ¿sí? Los médicos son los más interesados en el estudio del acortamiento de los telómeros, porque esto indica diferentes tipos de patologías en las cuales deberá de tomarse en cuenta la actividad de la telomerasa, ¿sí? Hay análisis que piden los médicos, actividad telomérica del material genético. En función de eso, pueden determinar ciertas patologías que son a causa de este problema. ¿Bien? Ok. ¿Pregunta hasta ahí? Hasta ahí hemos acabado con el tema de replicación. Voy a dictarles un cuestionario de este tema. Nada. ¿Cuál es la fase y qué ocurre en la mitosis? Siguiente. ¿Cuáles son los requisitos de la replicación? Y escriba la reacción bioquímica. Siguiente. ¿Qué función cumple el cebador y cuál es la enzima que la sintetiza?
Siguiente. ¿Qué es la replicación semiconservativa? Enumere las enzimas de la replicación de los eucariontes. Siguiente. ¿Qué enzimas tienen la función de la actividad exonucleasa? Además, indique qué significa. Siguiente. ¿Cuáles son las enzimas que se han descrito en la replicación del DNA eucarionte? Siguiente. Escriba qué enzima sintetiza las dos hebras de los telómeros. ¿Y qué características tiene la enzima? Siguiente. ¿Qué sustancias producen mutaciones en el DNA? Siguiente. La enzima primasa, o también denominada RNA polimerasa, ¿qué función tiene? Eso es una tarea para Moodle. Para la próxima semana ustedes deberán de hacer un cuadro sinóptico de la replicación de eucariontes y procariontes por separado, ¿sí? Una de procariontes y otra de eucariontes. ¿De acuerdo? Bien. Luego deberán de hacer lo siguiente. Ustedes entran a Copilot o Gemini o ChatGPT y le dan este mensaje. Le dice: actúa como un experto en biología molecular. ¿Sí? Así, textual, van a escribir. ¿Sí? Yeah. Actúa como un experto en biología molecular. Escribe 3 conceptos de 2 puntos, replicación, 2 puntos, no, coma, transcripción, coma, traducción. ¿Sí? Bien. Una vez que la inteligencia artificial les dé 3 conceptos de cada uno de ellos, ustedes copian el que mejor entiendan debajo del cuadro semíntico. ¿Sí? ¿Me han entendido? Bien, lo que están haciendo es un prompt. Un prompt es aquel que tiene un componente de un rol. El rol es el que le están dando como experto en algo. ¿Sí? Luego le están pidiendo que escriba algo y la cantidad. Entonces, un prompt se maneja de esa manera. De esa forma se tiene información. Ahora ustedes saben qué es replicación. Como ya saben qué es replicación, la inteligencia artificial deberá darles una información mucho más completa y clara. Pero si se contradice, entonces ustedes saben que no lo está haciendo bien. ¿Sí? Que está buscando una información que no es. ¿Sí?
Entonces, ahí hay un valor, hay un juicio de valor que ustedes están aprendiendo para comprobar si efectivamente está bien. Y aparte de ello, que ustedes van a poder analizar la forma en la cual escribe, ¿sí? Y van a ver que la redacción está mucho mejor que cuando nosotros redactamos. Si ustedes al final del prompt le indican, verifica la ortografía y síntesis en 20 palabras, entonces le va a dar algo más compacto, muy concreto, pero bien redactado, ¿sí? Entonces ustedes ahí verifican si efectivamente lleva coma, no lleva coma, puntos, no puntos, todo ello le pone la inteligencia artificial. Les va a ayudar a mejorar bastante en la redacción, ¿sí? Les va a ayudar a hacerlo de una forma más correcta, ¿sí? Entonces viene a ser un ayudante más para poder aprender mejor los conceptos. Entonces, de las 3 formas que le va a dar, una me van a escoger la que mejor entienda, ¿sí? Después vamos a hacer un parafraseo que ustedes van a interpretar lo que dice la IA y en sus propias palabras van a redactar con todas las normas que existen en nuestro lenguaje. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Sí. Bien. Ahora, el grupo AF y el grupo BF. El grupo AF, todos los del AF hacen grupo de 6 personas al azar, los que están aquí presentes, para que tengan un trabajo de investigación con el nombre de su grupo, ¿sí? Apellido paterno, materno, nombre que deberá estar en su hojita, no una hojita adecuada. Los que sean los grupo B y los que son los grupo A, no se mezclan los dos. ¿Bien?